Grabar. Ya. Lo que estuvimos viendo en la última clase fue terminar de revisar, ¿no es cierto?, este tipo, o sea, estos tipos de razonamiento, el pragmático, el ético, el diagnóstico, ¿verdad? Y hacer énfasis en que estos son razonamientos que están dirigidos, ¿no es cierto?, para hacer un análisis o tratar de entender más bien el contexto terapéutico, ¿ya? En distinción a esto, el procesal interactivo y el condicional, que eh, contiene el narrativo, que son conducidos, ¿no es cierto?, por las características del usuario. Ahora, con el fin del segundo informe que tienen que preparar, de alguna otra manera, yo hice un llamado a todos a usar este razonamiento, ¿verdad? Que es el procesal, que es el razonamiento que según vimos acá, es el que con mayor frecuencia, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, utilizan los terapeutas ocupacionales, es también es el tipo de razonamiento que más se utiliza en publicaciones, ¿no es cierto?, en relación a- al razonamiento procesal, ¿no es cierto? Y algunos hacen como una mixtura, ¿ya? De todo un poco. Pero aquí vemos también quizás el razonamiento condicional que uno pueda catalogarlo como el más ad hoc, quizás a diversos contextos, también hace una relación o podríamos llegar a pensar con este nivel de publicaciones en un X cantidad de tiempo, también podríamos inferir de que poco se utiliza o cuesta más publicar por el mismo hecho que el procesal es más o responde a una metodología más cuantitativa, ¿verdad? Siendo este, el interactivo, el condicional, que contiene el narrativo, más con una investigación cualitativa que es mucho más difícil. Ya, entonces yo pienso que una de las razones también de por qué encontramos con mayor frecuencia, ¿no es cierto?, estudios en relación al razonamiento procesal puede ser también por un tema de metodología, ¿ya? Ahora, importante también destacar que eh, algunos me hacían la consulta en relación a utilizar otro tipo de razonamiento para resolver el caso. Eh, yo encuentro que no, ¿verdad? En el sentido de que el procesal es, por el contexto también que nos encontramos, es el más pertinente. Tienen un caso, pueden reunirse de manera virtual, pero no así, no tenemos la persona, el usuario, como para hacer una entrevista ocupacional, no sé, de historia ocupacional, que sí amerita en un razonamiento más interactivo condicional. ¿Ya? No, sería como muy difícil entrar a especular, especularíamos demasiado utilizando los casos como para eh, bajar esa información de este tipo de razonamiento, ¿ya? Entonces procesal es como más ad hoc, ¿ya? A utilizar eh, en este caso, ¿ya? No sé si hay consulta al respecto, ¿no? Ya. Ok, entonces, eh, esta tabla está en base solamente como una forma de explicar, no es que sea esto la forma de aplicar el proceso de terapia ocupacional. Yo utilizo esta para efecto de esta asignatura solamente como para mostrar de manera concreta que es lo que publica la OTA, ¿ya? Eh, reitero que siendo que esta no es una asignatura de intervención, yo creo que es súper importante hacer el flujo del caso, recibirlo y llevarlo hasta
generar un objetivo y un plan de intervención como para no dejarlo a mitad de camino el trabajo, ¿ya? Y entender o ver el proceso completo, siendo que esta es una asignatura para aplicar el análisis de la ocupación, ¿verdad? Cómo se relaciona con el caso, con el usuario o los usuarios, y hacer el ejercicio del razonamiento profesional. Entonces, ¿qué hacemos con la información recabada del caso, verdad? Porque en primera instancia, lo que hicieron y lo que ustedes entregaron, muy bien hecho en sus trabajos de mapa cognitivo, ustedes separaron todos los elementos del caso, ¿verdad? De alguna manera lo configuraron, establecieron nexo entre uno y otro, construyeron hipótesis, ¿verdad? Y la idea de este segundo informe es que ustedes puedan aplicar el razonamiento procesal, ¿ya? Puedan aplicar el razonamiento procesal eh, de acuerdo a los elementos del caso particular, ¿no es cierto? Y una vez que han ocupado el razonamiento procesal, van a tener mucho más información para construir lo que llamamos aquí el perfil ocupacional, ¿ya? Con algunos de ustedes en la tutoría hablamos, ¿no es cierto?, que la idea de este segundo informe es concretamente tener un perfil ocupacional. Ahora, el perfil ocupacional es parte de la evaluación, como lo llama la OTA, ¿ya? O sea, el separar el caso por elementos, el razonamiento, ¿no es cierto?, la utilización del razonamiento y la construcción del perfil es parte de lo que llamamos la evaluación, ¿ya? Y que más adelante también, sumado a esto que ya tienen aquí, hay pautas de evaluación, hay modelos que ustedes van a aprender. Después que tenemos el perfil ocupacional, ¿no es cierto? En el tercer informe nosotros vamos a crear un plan de intervención, ¿ya? Porque se divide en 3 etapas: evaluación, intervención y resultado. Después del perfil vamos a crear el plan de intervención, ¿ya? Vamos a trabajar en la implementación de este plan y vamos a especular en resultados que debiéramos obtener de acuerdo al plan de intervención. Y todo esto para ver el proceso completo y no dejarlo, ¿no es cierto?, cortado hasta aquí, ¿ya? Esa es la idea. ¿Se entiende, chiquillo? Cualquier pregunta, por favor, me la van haciendo. Sí, ¿Ya? profe, sí se va entendiendo. Ya. Todavía sí me cuesta entender un poco, o sea, no sé si mis demás compañeros, ¿Ya? pero el tema del perfil ocupacional. Ya, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Ah, ya, yay. ¿Ya? No, sí, lo traje preparado. Sí, solamente quería como que vieran el mapa completo. ¿Ya? Ok, entonces, nosotros de alguna otra manera lo que estamos trabajando en esta asignatura es la evaluación, ¿cierto? Desde la OTA, ¿ya? Desde la OTA. Porque después el otro taller que ustedes tienen en el otro semestre, ¿no es cierto?, se llama Taller de Intervención en Terapia Ocupacional. Y ahí obviamente van a trabajar todo lo que es intervención en terapia ocupacional. Entonces, nosotros ahora estamos viendo los elementos que componen un caso, ¿no es cierto? Vamos a construir un perfil ocupacional que nos ayude a hacer un análisis del desempeño de las personas o del grupo de personas, ¿ya? Porque hay algunos casos que no solamente no hay como un eje puntual, sino que también hay hermanos, hay familia, hay escuelas, ¿no es cierto? Hay CEFAM, hay terapeutas. Generalmente cuando intervenimos hay muchas personas más involucradas en los casos, ¿ya? Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿cierto? El perfil ocupacional, de alguna otra manera, después que ya, vuelvo a repetir, tenemos el caso, separamos los elementos,
aplicamos el razonamiento procesal, ¿no es cierto? Tenemos mucho más información. ¿Qué nos permite el perfil ocupacional? El perfil ocupacional nos permite responder estas preguntas, como, al fin y al cabo, el usuario que tenemos, o los usuarios que tenemos, o la comunidad a intervenir, ¿quién es? ¿Ya? ¿Por qué este usuario viene a terapia ocupacional? ¿Qué es lo que requiere? ¿Ya? Nos permite el perfil ocupacional responder qué actividades realizan este usuario o los usuarios y de qué manera se ve afectado su desempeño ocupacional. Porque por algo viene a la terapia ocupacional. El perfil ocupacional nos permite responder y entender qué entornos y contextos se ven más comprometidos. ¿Ya? Hay casos por ahí que tienen que ver con dinámicas familiares que se ve afectado. Hay otros casos que ustedes tienen que se sitúan en el colegio. ¿Ya? También el perfil ocupacional nos permite entender de alguna otra manera cuál es la historia ocupacional de estos usuarios. ¿Ya? Y también cuáles son las prioridades de estos usuarios. Ahora ustedes dirán, profe, pero usted, no está en el caso, pues no sabemos qué es lo que quiere el usuario. Obviamente, no está descrito en la mayoría de los casos, no está descrito, en algunos puede ser que sí, pero de alguna otra manera, este es un análisis al revés, ¿verdad? Ustedes pueden especular de acuerdo al caso, ¿no es cierto?, qué es lo que necesita el usuario, ¿ya? Por ejemplo, si es un usuario que tiene una secuela de un accidente cerebrovascular, vive solo, ¿no es cierto?, tiene ayuda de una cuidadora, la familia extensa no está comprometida, no lo visita, no hay como afectividad o no hay como lazo, una red de apoyo concreta, ¿qué esperará el usuario de la terapia ocupacional? ¿Qué podría esperar él? ¿Por qué solicita los servicios de terapia ocupacional? Porque de alguna otra manera lo que está solicitando, lo que espera, ¿no es cierto?, es que sea ayudado en cómo él puede ganar más autonomía, cómo puede mejorar su desempeño en ocupaciones de la vida diaria, cómo puede de alguna otra manera hacer red o tener contacto con un grupo de personas, cómo puede implementar algún proceso de rehabilitación en casa o en un CEFAM, un centro comunitario, eh, de qué manera el terapeuta ocupacional podría ayudarle con hacer adaptaciones ambientales de la casa, cómo gestionar algún tipo de ayuda técnica, muchas, muchas de esas cosas y otras más, ¿verdad? Eso esperaría. ¿Ya? Entonces ustedes pueden, de acuerdo al caso, uno podría inferir qué es lo que busca el usuario o la familia del usuario, ¿verdad? En este caso, cuando son casos de niños, ¿qué es lo que esperaría un papá? ¿O qué esperaría de acuerdo al caso que ustedes tienen? Obviamente que el niño mejore el rendimiento escolar, que se incluya más de mejor manera en la escuela y en el proceso educacional con sus compañeros, ¿no es cierto? A lo mejor que por la edad del niño o la niña que aprenda a leer o a escribir, eh, ya eso se puede inferir, ¿ya? Porque no hay que razonar mucho eh, de acuerdo al ciclo de vida, lo que espera cualquier persona que tiene algún tipo de enfermedad o tiene algún tipo de discapacidad o algún problema en el desarrollo de sus ocupaciones, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, esto solamente según la otra, ¿ya? No, lo ocupo solamente por una cuestión, un ejercicio para que ustedes me logren entender lo que ahora vamos a trabajar en el segundo informe, ¿ya? Entonces, eh, todo esto como parte del perfil ocupacional, ¿no es cierto?
eh, en las evaluaciones siempre también se utilizan instrumentos de evaluación. Y hay muchos. Hay muchos que son de la terapia ocupacional y hay muchos que no son de la terapia ocupacional, pero que también lo utilizamos. Pero insisto, en el ejercicio de esta asignatura no vamos a utilizar estos instrumentos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es el fin, no es el objetivo de aprendizaje que busca. Probablemente en taller de intervención van a haber algunos instrumentos que ustedes obviamente van a aportar a su casa, le van a ayudar, ¿no es cierto?, a entender mucho, con mayor profundidad, lo que estamos haciendo. ¿Ya? Pero solamente para que lo tengan en cuenta, porque alguien me podría preguntar, profe, pero en la evaluación, los terapeutas, ¿ocupamos instrumentos? Sí, sí lo ocupamos. ¿Lo vamos a aplicar? No. Para este ejercicio no, pero solamente para que lo tengan en mente, lo tengan ahí, ¿ya? Y obviamente los instrumentos de evaluación están para ayudarnos a observar, para ayudarnos a medir, para ayudarnos a examinar, ¿no es cierto? Y hay muchos. Por ejemplo, de los que más se utilizan, el Mini Mental, de la escala, ¿no es cierto?, para medir el síndrome de burnout en cuidadores, el de habilidades instrumentales. eh, o sea, hay una infinidad, pero inmensa de pautas de evaluación que usted en algún momento obviamente lo va a ver y va a ser pertinente que usted lo pueda utilizar cuando está evaluando, ¿ya? Profe, Sí, respecto a los instrumentos de evaluación, ¿esos tenemos que nombrarlos? no, Por ejemplo, si los colocamos en el no, mapa. no. Le estoy mostrando el mapa completo nomás, como, porque lo que vamos a trabajar es el perfil ocupacional, ¿ya? Pero para hacer el trabajo, vuelvo a insistir, completo, ya no quede seccionado, ¿ya? Ahora, nunca pierdan de vista que el razonamiento profesional, usted dice, ya, pero ¿y dónde está el razonamiento? Bueno, el razonamiento está siempre ahí. Cuando estamos haciendo la evaluación, cuando estamos construyendo el perfil ocupacional, cuando estamos tratando de separar los elementos del caso para entenderlos, cuando estamos evaluando el desempeño ocupacional, en todo momento, ustedes están ocupando el razonamiento. ¿Ya? Ok, entonces, el perfil ocupacional proporciona, así como yo le mostraba qué preguntas respondía, el perfil ocupacional nos proporciona una descripción e incluye un resumen de la información relacionada con la historia de los usuarios, sus recursos y su desempeño. Eso es una descripción, ¿no es cierto? Un resumen de la información, o sea, ¿de qué información? Del razonamiento procesal, obviamente, el razonamiento profesional que ustedes utilizaron, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la historia del caso, del usuario o los usuarios, y que nos permiten entender los recursos que tienen, ¿no es cierto? Y que nos permiten especular su desempeño, ¿ya? El perfil ocupacional nos ayuda a entender, ¿no es cierto? Eh, o tener claro los antecedentes ocupacionales, nos permite entender el contexto ocupacional, nos permite entender los objetivos que el usuario persigue, ¿ya? También, súper importante. Nosotros, como hemos visto en, en la práctica basada en el usuario, ¿no es cierto? Nosotros transamos, negociamos, conversamos con el usuario y para nosotros es súper importante el objetivo que él persigue o lo que él requiere de los servicios de terapia ocupacional. Ya en ningún caso nosotros somos los que imponemos o determinamos qué es lo que él necesita o ella, sino que este es un trabajo en conjunto. ¿Ya? Y otros que se vieran, el perfil ocupacional también nos permite entender otros que se vieran afectados, ¿no es cierto?, por el desempeño ocupacional del usuario o los usuarios que tenga en mi caso, ¿ya? La familia, el trabajo, la comunidad, entre otros. ¿Ya? En algunos casos que ustedes tienen, a veces la familia completa se ve afectada por las características del usuario y por el desempeño que tiene. ¿Ya? Por ejemplo, recuerdo ahora un caso de un niño, ¿no es cierto?, que tenía TDA, ¿no es cierto?,
donde no solamente él había un bajo desempeño en sus ocupaciones escolares, sino que también toda la familia se veía afectada, ¿no es cierto? Con una familia donde el papá tenía escasos recursos, ganaba poco, una red de apoyo que solamente contaba con las terapias del colegio, de un proyecto PI, entonces no solamente el usuario aquí se ve afectado, ¿no es cierto? Sino que hay una familia detrás, hay una comunidad que en este caso tiene que ver con la escuela, ¿ya? Ahora, un perfil ocupacional se define como un resumen de la información, vuelvo a insistir, ya que describe la historia y la experiencia del usuario, ¿ya? Y además tiene en cuenta, obviamente, como la vida diaria, los intereses, los valores. Hola, Sí, sí. creo que tengo problemas ¿Se de... le había ido la Sí, señal, parece que profe? sí. Sí, parece. De repente me vi solo. Ya, ahí, Sí se ve. ¿a dónde quedé? ¿A dónde me perdieron? ¿Aquí o no? En la definición de perfil. Sí. Ya, chuta. Profe, antes de que siga, le quería hacer una consulta. Ya. El perfil ocupacional, entonces, no es solamente de la persona afectada, sino que también tienen que incluir, en el caso de necesitarse, a la familia, ¿o no? De O acuerdo, el perfil es de acuerdo, de acuerdo a lo que o el usted, perfil es de la persona. no, de acuerdo, de acuerdo después de haber hecho el razonamiento procesal y de haber visto el caso, de haber creado la hipótesis con su grupo y después de haber tenido esa discusión, ustedes determinan, eh, obviamente, quién es su usuario eje, qué necesidades tiene él, cuáles son sus potencialidades y de acuerdo al contexto que esté involucrado, si está la familia o no involucrada y si necesita también de alguna otra manera tenerla en cuenta cuando uno va a crear un plan de intervención. ¿Ya? Entonces, si usted determina, ¿sabes qué? Esto realmente es algo que debemos abordar con la familia, obviamente el perfil tiene que estar construido para el usuario y la familia. Pero Ah, ya, ok. pero es un pequeño relato. Es como una nueva forma de entender el caso, pero después de haber hecho el razonamiento. ¿Me entienden? Sí, Yo no podría, no hay una pauta, no hay una receta para hacer eso. ¿Ya? claro. Ahora, Perfecto. como digo acá, debido a que el perfil está diseñado para obtener una comprensión de la perspectiva y antecedentes del usuario, su formato varía, dependiendo si el usuario es una persona, una organización o una población. De alguna manera ahí se responde tu pregunta, ¿no es cierto? Va a variar, va a depender eh, y probablemente va a ser obviamente distinto. En todos los casos va a ser de manera diferente. ¿Ya? Entonces el perfil incluye una investigación relacionada con lo que el usuario quiere, necesita, ¿no es cierto?, en el presente y en el futuro, que es lo que ustedes han estado haciendo, ¿cierto? Investigando en cuanto a la patología, cómo se presenta en el futuro, en el presente y en el futuro, cómo va evolucionando, ¿no es cierto? Los tipos de familia en que está involucrado el usuario, el contexto, eh, ¿qué más? ¿Cómo se organiza el proceso de terapia ocupacional, el contexto del proceso de terapia ocupacional? A algunos les tocó un hospital, a otros les tocó un CEFAM, a otros les tocó una consulta particular, a otros les tocó un hospital de día, a otros les tocó contexto de colegio. Cada contexto es distinto, es diferente, tiene sus pros, sus contras, tienen dinámicas relacionales distintas, ¿ya? Y de acuerdo a eso, obviamente, uno construye su perfil ocupacional. ¿Ya? De alguna otra manera también
ese estudio que ustedes están haciendo, ¿no es cierto?, del razonamiento procesal y entender los contextos, les va a permitir también crear una intervención que sea aterrizada, ¿ya? Que sea ad hoc al contexto, que sea ad hoc al usuario, negociada con el usuario, que sea algo que realmente se pueda desarrollar en un tiempo que realmente sea plausible desarrollar. Ya no podemos colocarnos lo que uno mucho le pasa a uno cuando está recién aprendiendo a hacer este tipo de cosas, que uno, no sé, pues básicamente va a cambiar el mundo. Como, así empieza uno, ya con objetivos súper elevados, con objetivos terapéuticos súper casi como inalcanzables, ¿ya? Y eso depende, y eso es porque muchas veces en lo que fallamos es en la construcción del perfil, po. Ya a veces como no entendemos bien el caso, nuestro perfil es súper amplio, súper eh, poco objetivo, a veces como casi bordeando lo irracional. ¿Ya? Y obviamente si construimos un perfil de esas características, va a ser muy difícil también colocar actividades que estén o que sean acorde, ¿no es cierto?, al caso mismo, ¿ya? Pero para estos efectos también es la asignatura, para equivocarnos, para aprender, para cambiar, ya no existe como lo absoluto. La idea es siempre llevarlo y someter todo esto al razonamiento, ¿ya? Entonces, para eso también es súper importante el filtrar la información que ustedes recogen, ya cuando construyen este perfil ocupacional, ya lo que le estaba comentando. O sea, el perfil lo que te permite, luego de que ustedes tomaron el caso, dispusieron y analizaron todos los elementos, utilizaron el razonamiento procesal, me imagino que están con mucha información, ¿ya? Y provoca ansiedad, porque chuta, ¿por dónde empiezo? ¿Qué será lo prioritario? ¿Qué será lo más acorde? Trabajar al principio. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Qué será lo ideal? Bueno, para eso, toda esa información debe ser filtrada cuando creamos este perfil de ocupacional. ¿Ya? Eso es lo que nos permite el perfil. Después que tenemos toda esa amplia gama de información, nos permite bajar a lo concreto, ¿ya? Entonces, durante el proceso de recoger esta información es donde uno, de alguna manera, va identificando las prioridades, los resultados, ¿no es cierto?, deseados con el usuario y que de alguna manera lo conducirán a participar, ¿no es cierto?, en un proceso de mejorar su bienestar, ¿ya? Por ejemplo, un, voy a dar un caso, por ejemplo, de un niño que pueda tener una parálisis cerebral tipo diplegia espástica, donde estén comprometidos las extremidades inferiores, ¿ya? Que sea semi-independiente utilizando silla de ruedas y alcanza posición descendente a bípedo de manera autónoma y da paso de manera lateralizada, ¿ya? Quizás, claro, y el niño de 10 años va a querer, su objetivo va a ser caminar. Y quizás nosotros, si no hacemos una buena investigación, ¿verdad? Si no ocupamos el razonamiento procesal, hacemos una investigación en cuanto al proceso para adquirir la marcha, capaz que nosotros digamos, ya, pues, el perfil del usuario va a identifica que el trabajo tiene que ver con adquirir la marcha de forma independiente o ya semi-independiente con algún tipo de ayuda técnica en 6 meses. Pero realmente, ¿se podrá hacer eso? ¿Ya? Entonces, todo este razonamiento nos permite bajar información, bajar la ansiedad del usuario, bajar la ansiedad de uno mismo como terapeuta, ¿verdad?
y ser súper concreto, súper basado en, como hemos visto, en la evidencia de cómo evoluciona o cómo podría evolucionar un trabajo terapéutico de esta envergadura. eh, Nos permitiría construir un perfil que también nos vaya permitiendo establecer metas concretas y que también el usuario vaya viendo que se van cumpliendo. Sería como demasiado, eh, como poco riguroso colocarse en tan corto tiempo de 6 meses, pensar en una marcha independiente, ¿verdad? Quizá va a adquirir, si uno hace el razonamiento de una manera más objetiva, uno se va a dar cuenta que en 6 meses a lo más uno podría estar trabajando, claro, sedente, transiciones, por ejemplo, sedente a bípedo y marcha lateralizada con bastones de manera independiente y con uso de canaleta en extremidad inferior, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso dentro de los 6 meses. ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos hacer eso? Para, eh, de alguna otra manera, fomentar, no sé, actividad de la vida diaria básica de alimentación, o sea, que el joven pueda pararse de su silla, ¿no es cierto?, utilizar sus bastones, acercarse, hacerse un pan y alimentarse de manera independiente sin que alguien se lo esté haciendo. Que tenga un sentido, ¿no es cierto?, dentro de las ocupaciones que un joven podría hacer a esa edad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Sí, profe, sí se Ah, ya, escucha. gracias. Ya, entonces, obviamente en el perfil ocupacional los usuarios son los que identifican, ¿no es cierto? Como ya lo vimos en la teoría, ¿no es cierto? Anteriormente con esto de la práctica centrada en la ocupación, práctica centrada en el usuario, práctica centrada en la evidencia, son los que identifican las ocupaciones que dan sentido a sus vidas, ¿no es cierto? Y seleccionan las metas y prioridades que son importantes para ellos, que de alguna otra manera son negociadas con ellos, ¿ya? Ahora, vuelvo a repetir, ya en los casos que ustedes tienen, eh, no va a estar, quizá en algunos sí, en otros no, quizás no puedan identificar cuáles son las ocupaciones en verdad que desean o alcanzar o desarrollar o trabajar con el terapeuta ocupacional, el usuario o los usuarios. Pero es algo que también ustedes pueden inferir, ¿ya? Perdón. Ok. Entonces, los profesionales de la terapia ocupacional pueden reunir información formal e informalmente en una sesión o durante un periodo prolongado mientras trabaja con el usuario, con el cliente. ¿Ya? Generalmente cuando uno realiza un perfil, esto uno lo construye de acuerdo a medida que uno va conociendo más al usuario, va aplicando el razonamiento, va aplicando instrumentos de evaluación, ¿verdad? Eh, Ahí uno va construyendo su perfil hasta que obviamente eh, uno ha construido un perfil único que desea trabajar, lo comparte con el usuario y se establecen eh, líneas de intervención. ¿Ya? Y volvemos nuevamente, ¿no es cierto?, a esta tablita. Así es como vamos construyendo, ¿ya? Entonces, la idea del segundo informe, obviamente, que ustedes apliquen el razonamiento procesal, eh, construyamos, ¿cierto?, un perfil ocupacional, ¿no es cierto?, para que después, en el tercer informe, ¿no es cierto?,
vayamos trabajando lo que sería un plan de intervención para el caso. ¿Ya? Entonces, en su mapa cognitivo ustedes van a tener toda esa información en un mapa. Van a tener al usuario, los elementos del caso, la aplicación del razonamiento, van a tener un perfil ocupacional, van a tener un plan de intervención y podríamos colocar algunas actividades, ¿no es cierto?, que ayuden a cumplir este plan de intervención. ¿Preguntas? Hasta aquí, ¿alguien le gustaría como algún grupo que tenga como avanzado, que haya estado trabajando? Me imagino que a lo mejor no, como han tenido harto trabajo esta semana, pero alguien que quiera como atreverse a especular cómo podría configurarse su perfil de acuerdo al caso que tienen, con algunos elementos que ya tienen identificados, me imagino que algún razonamiento que ya hayan desarrollado. ¿A alguien le gustaría cómo hacer ese ejercicio y poder irlo viendo juntos? Profe, ¿Ya? seguro que ha conversado. No sé, puede ser No lo... el dato, pero está recién igual revisando el Sparkman y hay un capítulo, el No, no lo escucho bien. capítulo 9,